Bueno, buenos días, buenas noches. Supongo que se va a ir así directo. No va a haber mucho escrutinio sobre esto. Este, pero voy a tratar de ser un poco profundo aquí, no tanto, no mucho. Pero dejarse esas cosas claras, darles unos pies de notas para que ustedes puedan investigar. Para que ustedes busquen, encuentren este mundo. Este me puede servir, pero vamos a dejarlo acá. Es esto de lo que les quiero hablar, pero quiero ver si aquí hay algunos otros temas que me puedan servir para más o menos dejarlos fáciles de ubicar. Mis notas, revisando mis notas. Sí, esto va a servir, chingada. Y este video se puede extender. Es que para hacer videos cortos uno no puede hablar de tantas cosas. Este video se va a ir largo porque van a salir ciertas cosas. Yo pensaba hacer este video para este personaje que está reportándose ahí, comunicándose, que hace preguntas muy interesantes. Y a ver, pues no está de más. Yo les recomiendo, la neta, les recomiendo que vayan a Jorge Guerra, porque ya lo tiene ya hecho, ya están montados, y esto mismo que voy a decir yo, pues lo ha investigado mucha gente, lo dijo en su momento Webster Tarpley. Yo me subo a los hombros de Webster Tarpley, principalmente con quien conocí estos temas hace un chingo. Pero, a ver, también pues yo recomiendo mucho al doctor Farrell, ¿no? Las víboras financieras de Venecia. Su explicación de lo que habla este señor Jorge Guerra es muy profunda. Tienen una diferente apreciación. Los dos son bien valiosas, la mera verdad. Yo les recomiendo los dos. No, miren, no es cierto. Yo les recomiendo que todos los que investiguen esos temas sean consultados. Todos, absolutamente todos, porque todos dejan algo bien interesante, pues ahí. Entonces yo les voy a presentar aquí un poquito mi aporte, que pues es parecido a lo que han encontrado todos, porque el que se ponga a investigar esto mismo se va a encontrar. A lo mejor considera que alguna de estas cosas estará de más, a lo mejor considera que hay algo que le falta, pero algo bien similar a esto se va a encontrar aquel que busca. Pues déjenme ver si también me va a servir este cuaderno, si no para quitarlo, porque también la carpeta que tengo ahí me puede servir, le quiero dejar más o menos algo. Este tema, pero eso es para otro video, de otros temas. No, esto es para tumbar casas. Se les va a caer la casa. No, a ver, este lo voy a descartar. Este no se va a ocupar. Pero aquí a lo mejor vale la pena tocar algunos puntos. Déjenme dejar más o menos acomodado. Fíjense, todo esto. Ahorita, chale, les voy a poner ahí más o menos en qué minuto empiezo ya con la carnita para que le adelanten a todas estas tonterías. Porque la neta, pues sí, va a estar bien. Estoy buscando en mis apuntes. Bueno, a lo mejor esto me sirve aquí. Voy a empezar con esto. Voy a empezar de atrás para adelante. Vamos a hacer como lo hace Hollywood ahora, ¿no? Vamos a empezar con la precuela con la secuela y luego vamos con la precuela. A ver. Ubicarnos en la Segunda Guerra Mundial es bien importante tener en cuenta a grupos como NIMSA. Yo en su momento, híjole, así me falta una cosita. Me voy a llevar el telefonito, lo maravilla de las tecnologías, para agarrar otro cuaderno de apuntes de otros temas. Bueno, NIMSA. ¿Y quién es NIMSA? Bueno, NIMSA se escribe J en vez de I, a pesar de que se pronuncia NIMSA, perdón. Y aquí tengo mucho material también que les podría mostrar, pero esos no, se van a confundir, mejor así nada más. NJMZ, mayúsculas todas, y letra A minúscula al final. ¿Okay? NIMSA. Y es importante que conozcan estos temas. No voy a profundizar con NIMSA, pero voy a ser preciso en algunos puntos, nada más. Precisarles algunos temitas que pues sí vale la pena. Es predecesora a la Alemania nazi, NIMSA. Es predecesora a ese aparato de control establecido actualmente, que bien podemos identificar con la nobleza negra veneciana. Muchos judíos detrás de esto. De entrada vamos a empezar a decir que, un spoiler, los judíos son prestanombres. Ese es el spoiler importante de esto. Y ahorita vamos a explicar por qué y cómo es que son prestanombres nada más, ¿no? Pero hay masterminds detrás de esto, hay los organizadores detrás de esto. Bueno, voy a entrarle con la carnita. Les voy a poner el apunte que alrededor del minuto 4 con 40 segundos ya empieza esto. Importante leer algunos documentos alrededor de lo que dijo un señor que se llama John Halford Mackinder, en su tesis El corazón de la tierra. Él lo dijo así, lo voy a traducir al castellano.
Quien domina Europa del Este dominará el corazón de la tierra. Quien domine Europa del Este dominará el corazón de la tierra. Quien domine el corazón de la tierra dominará la isla del mundo. Quien domina la isla del mundo dominará el mundo. Es el título de un libro, no es el título de una tesis, perdón, me enfoqué mal. El libro se llama, el título del libro, bueno, olvidémonos del libro. Se los voy a dejar así, lean esto, John Halford Mackinder. Es, digamos, el politólogo del cual ahorita los politólogos actuales más o menos estudiaron para más o menos dar un entendimiento a las cosas que están ahorita ocurriendo a nivel mundial. Bueno, eso es importante notar. Alrededor de eso se mueve el mundo, de esta intención de controlar la isla del mundo. Bueno, vamos a hablar de NIMSA. Son siglas escritas por gente que vive en Prusia, nace en Prusia, es una organización prusiana, principalmente prusiana, ¿ok? No necesariamente 100%, pero principalmente prusiana. La N significa Nationalität, nacional, Nationalis. La J viene de Hutflugzeug, perdón por mi alemán, pero híjole, acá en el vecindario, pues nunca aprendimos alemán, entonces lo pronunciamos así, Hutflugzeug, así como se pronuncia Jagdflugzeug, y significa cazando objetos voladores. Bueno, esto es castellano, ¿no? Ok. Y luego Maschinen, máquinas. Y la Z viene de Saul, híjole, perdón por mi hermano, Saulungastam. Saulungast. Y luego la AMT viene también después, de ahí viene la A. Saulungast significa como oficina de pago, como departamento de pago. Y Saulungsamt, todo eso significa oficina de pago, departamento de pago, y esa es la Z y la A. La A viene como minúscula por alguna extraña razón. Entonces esto no es porque nos hayan dicho los güeyes de NIMSA, miren, nosotros somos una organización que tenemos esto que significa esto, no. Es lo que por especulación hemos llegado a conclusión varios alrededor del mundo. Algunos otros dicen que no significa esto, que NJ significa viene de Nueva York por un inversionista, que tiene sentido, pero no me gusta porque está muy débil esa explicación. En su momento yo llegué ahí por esta explicación, es lo que me atrajo de un inversionista que tiene muchos contactos con industriales, que vivió en mediados de 1800, ¿no? Pero bueno, estaba fuerte en mediados de 1800. Es una organización prusiana dedicada a la unificación de la superioridad alemana. Déjame mover mi lucecita, ahí está, porque tengo ojos ya de 48 años, casi 49. En la activa búsqueda e influencia y exploración de recursos naturales e industriales para las Américas, en las Américas. Ojo, es con intención en las Américas, pero pues con una base prusiana. Por lo tanto, también están considerando el dominio de la isla del mundo. ¿Y quiénes son NIMSA? Pues, bueno, NIMSA, ¿qué diablos tiene que ver con los judíos, ¿no? Con lo que está pasando ahorita a nivel mundial. Bueno, voy a decir algunos nombres. Karl Reichenbach, que nació en 1788, 1869. Fíjense las características de esos personajes que les voy a leer. Químico, geólogo, filósofo, miembro de la Academia de Ciencias Prusiana. Es una academia de filosofías de ocultismo y otros temas más populares. Karl Kielner viene con doble L, Kielner, 1851 a 1905, es un químico, es un inventor, es un industrialista, fundador del Ordo Templi Orientis. No sé si conozcan ustedes a un personaje que se llamó Aleister Crowley.
Bueno, esa es la orden de que Aleister Crowley fue miembro. Es el fundador. O sea, no eran cualquier chango pelado estos cabrones que le estoy diciendo, ¿no? Frederick Waniek, 1838-1919, es un industrialista del hierro, industrialista de la ingeniería en términos generales, es un místico y es un ferviente nacionalista, característica importante de algunos miembros también. Walter Walter Rathenau, perdón por la familia Rosenthal, si es que existen, 1867-1922. A este cuate le decían que era uno de los precursores de los banqueros de Hitler, los precursores, ¿no? De ese grupo, no de, digamos, Hitler, pero de ese grupo de banqueros. Y puede que sí lo haya sido, pero yo culpo a otro. También era un ingeniero, industrialista, químico, filósofo, dirigente de la AEG, y es un ardiente nacionalista. Cuando yo digo filósofo, es que a lo mejor mucha gente no sabe lo que es filósofo. Son gente que estudia no solo el misticismo, que tiene preguntas bien profundas de la vida. No son como los filósofos que nos pintan en la caricatura de los 80s, 90s, de gente así pendeja, que anda ahí alucinando mucho. No, eso es filosofía profunda, ¿no? Griegos, filósofos, las religiones nacen de filosofías, vaya, ¿no? Las filosofías vienen primero y luego vienen las religiones. Las religiones todavía generan más filosofía. Es un círculo ahí muy interesante, pero bueno. Discutible, pero no me lo van a ganar. Discutible, porque se discute, pero también les pego una mano a los que lo llegan a discutir. El caso es que, bueno, les voy a leer este otro nombre. H.J. Halmar, no sé cómo se escribe eso. Schacht, el banquero de Hitler, le decían a este güey. Es que muchos acusaban de ser banqueros de Hitler, pero este sí fue un banquero del Tercer Reich. Político, banquero, miembro de la logia de Urania. ¿Okay? No de Ucrania ni de Urantia, de Urania. Colaborador de Hitler. Les voy a mencionar algunos bancos detrás de NIMSA. Algunos, tengo muchos. A ver, voy a empezar con Metzler, Marco Metzler de 1678. Vamos a brincar esto, no voy a brincar al Sal Oppenheim de 1789. Hauser de 1796. Les voy a dar un par más. Tengo aquí una serie de varios. Pero a ver, el Honor Bank, el último ya. Honor Bank 1849. Pero hay varios, que voy a entrar con tantos. Hace muy largo esto. Estos cabrones estaban financiando a un grupo que se llama el Sonora Aero Club. Un grupo que estaba volando artefactos voladores desde 1830 a 1850 con su líder Peter Menis. Ojo, nada extraterrestres aquí. Tecnología Veda. Los Vedas no son lo que la gente cree que son. Y tampoco habitan donde la gente cree que habitaron. Los que se dicen sabedores de los Vedas me quedan a deber, pero penosamente me quedan a deber. Le quedan a deber a la humanidad, se quedan a deber a ustedes. Deben de tenerse más respeto. Importante este proyecto de Sonora Aero Club porque le da a la Alemania nazi un objetivo. No tenían objetivo político a la Alemania nazi. Falso, que quieren dominar el mundo. Falso, que había nada que ver con eso. Es el primer experimento político para ocultar un proyecto empresarial chingón, enorme, de proporciones enormes que habían primero hecho sus pininos entre 1830 a 1850, les reitero, en el Sonora Aero Club, acá en Sonora, California. Hay un pequeño pueblito en California que se llama Sonora. No es México, bueno, lo fue, pero ahí es donde estaban estos cabrones y había un señor y que todos deben de conocer que se llamaba Charles A. Delschau. Ese señor dejó las pistas para que dejó los pelos de la burra para poder decir, mira, tengo los pelos de la burra en la mano y no soy un investigador, ¿cómo se dice? Improvisado. Y nos dejó unos dibujos bien pasados de lanza y la historia es muy interesante, no voy a entrar en la historia, es harina de otro costal, búsquenla, ahí está un chingo de información sobre esa historia, ahí están todos sus dibujitos. Y él era un espía de NIMSA que estaba reportando para NIMSA y estaba haciendo un canal de finanzas para este grupo Sonora Aero Club, de dinero que venía de NIMSA y estos banqueros y muchos otros que no les mencioné, y de bancos que les mencioné y algunos que no les mencioné. Importante también el ángulo que tienen que ver los judíos con esto. Importante esa pregunta, pero espérense. El ángulo Abraham Kuhn, dueño de ferrocarriles en Estados Unidos, ligado a los Warburg Kuhn Loeb Corporation, 1867 en Nueva York. Estos son los que le prestan el dinero a E.H. Harriman para que compre la Union Pacific, la ferrocarrilera esa importante, que había dineros ahí
Westinghouse, había empresarios como Tesla metiendo dinero en esas cosas, otros ahí había metidos, Rockefeller, Chase Bank, estaban involucrados en esto, Western Union. Importante que conozcan a las familias Kahn, los Warburg, los Schiff, financiando préstamos a Austria, a México y a Venezuela también en esas épocas. Pies de nota para que investiguen, para que no digan. Oh, no, bueno, otra. Bueno, esto se van a cagar, no los voy a abrumar tanto. Oliver Heaviside y su patente, el gravito electromagnetism, ya lo publiqué en algún videíto de aquí. Oliver Heaviside, en 1893 publiqué esta patente. Híjole, creo que en el video les dije mal el año, creo que dije 1897. Anyway, pero que investigue encuentra. Y qué bueno si me lo corrigen, pues muestra que investigaron. Bueno, esto es el tema de la Virgen, que no les voy a mencionar, está bien divertido también. Para los religiosos, para desmontarles a los religiosos sus tonterías. Pero bueno, me voy a brincar aquí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aquí había un par de cabrones que eran agentes de la inteligencia de Estados Unidos, que son conocidos como Butch Cassidy y, ¿cómo se llama el otro? Sundance Kid, que son dos pistoleros del viejo oeste, y una mujer que andaba con ellos, que le llamaban Etta Place. Esa Etta Place era nada más y nada menos que una monja secular que por sus propios huevos se hizo monja, pero una monja muy ferviente, que participaba en rituales ocultistas con gentes de la élite, y rápido la inteligencia de Estados Unidos la cooptó y la puso a trabajar con estos cabrones, se hizo pasar por esposa de uno de ellos, y estos cabrones robaban este banco. El Sonora Aeroclub los dejaba en lugar donde estaban los caballos, montaban los caballos, robaban el banco, dejaban los caballos en un sitio y se eran recogidos con esos objetos voladores. Nunca los encontraban, golpes perfectos, hasta que decidieron desmantelar la organización, donde cada golpe salía mal. Estos pistoleros nunca se documentó que hayan matado a nadie, jamás. Eran agentes oficiales del servicio secreto, no podían matar así tan pelada, era bien difícil y trataban de evitarlo, hacían que tenían a sus asesinos trabajando para ellos, miembros de la famosa pandilla de Wild Bunch. Bueno, el caso es que estos salvajes robaban a este tren. ¿Para qué? Para sacar financiamiento. Algo parecido cuando funda el imperio. Bueno, híjole, que lo voy a confundir. Anyway, me voy a ir directo estaban saqueando estos vatos directamente a sus propios financieros, por orden de sus propios financieros, para generar gobernabilidad, le llamo yo. Esto es un tema complicado. Hay un imperio que se fundó, al que le tenía Roma mucho miedo, y China le tenía mucho miedo, que se generó de unos nómadas en el corazón de la ruta de la seda. Duró 300 años. Es algo parecido a esto, es Rowan the Spool. Pero bueno, bueno, esto ya es punto y aparte. Esto también vale la pena tocar. A ver, tecnología que los nazis estaban trabajando con ella desde 1930. El proyecto Campana de los nazis. La leyenda de los aliados de la Guerra Fría, que ellos llegaron a la bomba atómica primero y con eso ganaron la guerra. Es una leyenda. El suicidio de Adolf Hitler es una leyenda. Hitler muere, si no en Chile, en Argentina, muere en Sudamérica. En ningún sitio todavía no específico, no hay un consenso entre los que investigamos esto. El proyecto de fusión del inventor que se llama Richter-Hemul, ojo con los nombres, y un tal Mr. Álvarez de la CIA, o Luis Walter Álvarez, ganador del premio Nobel de fusión, en la premio Nobel de física, por encontrar la tecnología de fusión en 1968. Okay, el proyecto no es de él, es de los nazis, de este cabrón. Este proyecto se lo llevan en un submarino, llega a Estados Unidos, al puerto de Maine, Portsmouth, estado de Maine, después de unos incidentes con canadienses por menores sencillos. Tiene que ver con los nazis. Bueno, perdón, con los judíos. Perdón. Pero bueno, todo esto tiene mucho que ver con una empresa que hay muchos judíos involucrados aquí, por cierto, que se llama IG Farben. Hay otras, pero vamos a concentrarnos en IG Farben para hacer esto cortito, porque bueno, ya llevo 20 minutos tirando tonterías aquí, en fin. ¿Qué ondas con esta IG Farben?
por qué debemos de considerar a esta empresa, IG Farben? Bueno, IG Farben son los que financiaron a través de NIMSA y estos banqueros que les mencioné al Tercer Reich. Estaban haciendo un proyecto que se llama Proyecto Kluka y otros 4 proyectos de los cuales no tenemos ni la más peregrina idea de qué diablos era, porque son ultra secretos todavía el día de hoy, que nadie ha llegado a nada de ellos. Nadie, son un enigma. Tenemos simplemente los nombres de los proyectos. Sería en otro costal también, complicado, deja para otros temas. Pero no sabemos qué diablos era, quiénes estaban detrás, pero solo conocemos el proyecto Kluka, que era uno de esos proyectos ultra secretos, súper más secreto que la bomba atómica. Hay otros en medio que también son importantes, por ejemplo, el proyecto para hacer plasma. Ellos estaban haciendo plasma de thorium. Plasma de thorium, no era cualquier jalada, estaban trabajando con plasmas. Igual que los Vedas, igual que el Sonora Aero Club. La tecnología del plasma es clave, es el futuro. Yo he hablado mucho de los plasmas, no con ustedes, en algunas reuniones privadas. Pero bueno, es una historia que es larga. Me voy a abreviar muchas cosas y me voy a concentrar en los judíos. De entrada, no es para proteger a los judíos de IG Farben, no. Hay un proyecto muy interesante en el cual los judíos en el mundo no les dejan ser judíos, en Europa no los dejan ser judíos. No se les permite, siempre son los sospechosos número 1, son culpables, siempre son el chivo expiatorio para todo. Son agarrados y culpados de todo, son siempre vistos como una plaga, un problema político. En algunos casos tienen razón, en otros no, pero no pueden practicar el judaísmo, entonces se cansan. Y hay un pinche movimiento enorme en Europa de gentes que se quieren integrar, dejar de ser judíos. Bueno, pues dejo de ser judío ya, me hago polaco, dicen los polacos, me hago francés, dice el francés, me voy a hacer británico. O sea, se quieren hacer nacionales y dejan de practicar, se integran a las sociedades y siguen siendo acusados de todo, siguen siendo los primeros sospechosos, los siguen apedreando, los siguen culpando, los siguen matando, bla, 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 y dicen, bueno, a la chingada, pues no podemos dejar de ser judíos, no podemos tampoco integrarnos, pues ¿cómo le hacemos? La única respuesta es dejar el movimiento religioso y convertirlo en un movimiento nacionalista, y nace el sionismo. Ya también publiqué un video del padre del sionismo, vayan, verifiquen los nombres, pero no voy a entrar en eso. Un perrito mío quiere salir, voy a tener que abrirle. El caso es que, a ver, vente, ¿quieres salir? Salte. Ven. El caso es... no quiere salir, quiere cariñitos y no estoy para darle cariñitos ahorita. No, mijito, quédate ahí. El caso es que... este movimiento es el movimiento sionista y ocupa tierras, y se discutieron muchas tierras en un montón de lugares. México, se habló de Argentina, se habló de Rusia, se hablaron de tantos pinches lugares. Israel fue simplemente, bueno, se hablaba de Palestina, era simplemente o Filistea, o Palestina, bueno, es la misma, pero bueno, se hablaba de ese sitio y de que, bueno, vámonos para allá. Total que terminó ganando esa postura y fue un proyecto. No es cierto que es un proyecto de los Rockefeller, no es un proyecto, no es cierto. Ningún judío es jefe de nada en este mundo, son prestanombres desde 1601. Voy a empezar con esa historia. Ya les dejé pues, que no pudieron ser judíos y necesitaban una nación. Bueno, se la dieron su nación. La nobleza negra veneciana les dio su nación. La gente detrás de NIMSA pues ocupan su nación estos cabrones para poder seguir haciendo cosas ahora en ese estado. Experimentos detrás de un estado. Fundaron la Alemania nazi. Como NIMSA estaban financiando al montón de grupos políticos que estaban haciendo para ver cuál cuajaba. Como NIMSA estaban espiándolos a todos. Como NIMSA se contrató a un grupo de cabrones para hacer cierto trabajo donde Hitler participaba como espía y como dibujante. Mucha de la historia de Hitler ha sido destruida en el Tercer Reich por Martin Bormann. Pero los buenos investigadores hemos encontrado buenas referencias, buenas cosas. Desde los juicios de Nuremberg, o sea, muchas cosas. En serio, lean, pónganse a leer. Que no hay nada que digan ustedes que esto no se debe leer, por todo lean, todo lo que tengan en sus manos. En esta época en la que la gente no es analfabeta, pero decide no leer porque pueden hacerlo y no leen. Algunos de ustedes saben que eso aplica para ustedes. O sea, no son analfabetas porque no saben leer, son analfabetas porque deciden no leer. Lean. No es lo mismo que ver videitos. Igual, a lo mejor en eso se convierten los videos en el futuro, pero ya empieza el paso con los audiolibros, pero pónganse a leer desde ya. En fin, está el tema
de que estos cuates ocupan su nación para poder trabajar en las sombras. De eso, si ustedes investigan la burocracia, que era la Alemania nazi, es ridículo. No estaban ahí en el negocio de gobernar una nación, estaban ahí en el negocio de ocultar proyectos, valga la redundancia, ocultistas, donde vamos por segunda vez, pero ahora por primera vez a gran escala, pero por segunda vez hecho en tiempos modernos, juntar a filósofos con inventores y con ingenieros. Filósofos del misticismo, ingenieros e inventores trabajando juntos a gran escala, financiados por un país que tiene el ok del Vaticano y de la nobleza negra veneciana y de la compañía para hacer cosas a gran escala. Entonces realmente la gobernabilidad era tema de punto de harina de otro costal, punto y aparte, no era importante para nada. Ahorita vienen los efectos especiales, algunos de ustedes van a no aprobar los efectos especiales. Realmente pues esto va a ser una muestra de lo poco que a mí me importa lo que la gente pueda pensar de mí y lo mucho que a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta. Pero bueno, vamos a continuar con esta explicación un poquito larga, que ya van 26 minutos, hijo de la chingada, qué huevo. Bueno, el caso es que todo esto nace con un conflicto en una boda, que no la voy a explicar, pero es una boda que se da en 1601, donde las familias viejas, hay una, digamos, en Venecia, en las élites venecianas, las oligarquías venecianas, hay como niveles. Los más élites y las élites, ¿no? hasta ahí hay niveles, pues. Entonces los más viejos tienen como una especie de están muy pomposos ellos, sus pedos no apestan acá, ellos no cagan acá, están en otro nivel. Y los otros todavía, sus pedos apestan, todavía cagan, entonces no, están ahí abajito. Pero son unas oligarquías venecianas, pues. Son familias súper poderosas, ambas, muy influyentes ambas. Y de las familias más jóvenes se juntan como con 5 o 6 de las más viejas, Entonces como que tienen ahí carta alta, pues, ¿no? Entonces son como 2 pandillas de pandilleros, los pandilleros venecianos. Y este conflicto está bueno, en una boda donde una familia vieja se casa con una familia joven, los Giovanni y los Biecchi, ¿no? De las familias Longhi, de las dinastías Longhi, los viejos, los Biecchi. Y los Giovanni, del líder de la corriente de los Giovanni, por ejemplo, dicen que es Paolo Sarpi. Sí, es el activo, pero el filósofo, el ideólogo era un Contarini detrás de tantos Contarini, la dinastía de los Contarini, que es una familia viejísima. Persas, por cierto, persas. Pero bueno, en fin, y un poquito negros también mezclados ahí, pero bueno, estas familias viejas, les voy a mencionar algunas de estas familias, de los clanes, de las familias que gobernaban y se dividían la clase no importante. Los Longhi, por ejemplo, aquí están los Morosini, los Dandolo, los Contarini, los Justiniani, los Schina, los Coronaro, y los Schina son la misma, pero llevan estos nombres diferentes. La familia Seno, Gradiliego, los Diepolo, Falier, entre un montón, ¿no? Pero esos son, digamos, unos trascendentales porque hicieron cosas muy importantes a lo largo de la historia que pasan desapercibidos ellos, pero siempre estuvieron sus cochinas manos detrás de esos pastelitos sucios en el mundo. Ahora voy a hablar un poquito de los Giovanni, ¿no? La otra corriente, ¿no? Su poder empieza a hacerse bien notorio en 1382. Ya se nota, hay que tomarlos en serio, hay que invitarlos a las fiestas, ¿ok? Hay que dejarlos usar el baño, ¿no? Son los Culti, Mocenigo, los Foscari, los Piero, los Malipiero, que no son los mismos, pero vienen los Mali, son 2 familias que se juntan, vienen los Malipiero, Vendravín, Loredano, Gritti, Tona, Trevisan, entre otras tantas familias importantes. Ellos son los que empiezan el pinche conflicto, ¿no? Es un grupo. Hay otras familias, también jugadoras clave, que son de los Biecchi, que luego cambian a los Giovanni. Aquí están todos esos nombres importantes que yo les menciono. Los Farnesio están aquí involucrados. Los Brandini, Pallavicini, los clásicos de siempre, ¿no? Los Conti, anyway, todos ellos, Orsini, y Colonna, en fin. Son familias viejas, venecianas, que luego tienen un pie en la Roma moderna, pero estos cabrones tienen un conflicto en la boda y ese conflicto generó dimes y diretes que generaron escrituras. Ahora les voy a dar algunas fechas un poquito interesantes, ¿no? Me voy a ir a 1608, ya una división bien clara
entre estos cabrones, entre el Vaticano y las familias viejas, los Longhi, los Biecki y los Giovanni, y muchos judíos utilizan a banqueros, son amigos de banqueros judíos los Giovanni. 1608 se crea la bolsa de Ámsterdam y el banco de Ámsterdam. En el año siguiente, en 1609, el Senado de Venecia, bajo el control Giovanni de Paolo Sarpi, es el primer gobierno en reconocer a la naciente Holanda, que se independiza de la corona de Castilla y de la casa Habsburgo. Y con eso inicia una una expansión de la influencia financiera en algunas de las ciudades de Europa, en el, digamos, bando de los Giovanni, y un boom importante comercial. Importante este tema, este detalle, hay que tenerlo bien en cuenta. En 1610, la casa Orange de Holanda se une a Venecia de Paolo Sarpi, disputa el control de la zona de la casa Habsburgo. La misma gente que en 1621 crea la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Están generando este conflicto. ¿Qué hay aquí? Hay temas a discutir interesantes, que hay excomuniones, hay problemas de dimes y diretes, hay escrituras, se están peleando. Por ejemplo, Paolo V emite una bula papal para excomulgar al Dux de Venecia, ¿no? Al Dogo, al Senado y a todos los habitantes por separado. También se promulgó otra bula y proceso contra Paolo Sarpi de manera particular, y se le prohíbe a Venecia la participación en todos los cultos católicos hasta 1600, desde 1609 hasta 1611. Tienen problemas serios para operar. 1613, Paolo Sarpi escribe la historia de la Inquisición, y aquí está el fogón. La historia de la Inquisición, más tarde la historia del Consejo de Trento, y esto genera la ruptura entre Venecia y la Venecia de los viejos, que para este lado están bien aliados en el Vaticano y controlan y dominan el Vaticano, y tienen problemas serios, problemas, digamos, irreconciliables, que ya empiezan a generar otras conductas, que también vale la pena más o menos tener bajo la lupa. Ojo con el nacimiento del Banco de Inglaterra también en 1609. Ojo, pasan más de 100 años. Eso es un conflicto serio, pero para 100 años se crea en Londres la Logia Masónica de Inglaterra. Y luego vienen las acciones de Vaticano, que empieza a fortalecerse. Está débil el Vaticano hasta 1730. 1738 excomulga a los masones con la bula Eminente Apostatus Specula. 1751, la bula Providas Romanorum sirve para echarle fuego al problema entre masones y la Iglesia Católica. 1667, un jesuita infiltrado en España, el conde de Aranda y Carlos III, expulsan a los jesuitas de todos los territorios y las Indias, de toda España. Estamos hablando de territorios en Asia y territorios acá en América, expulsados al demonio todos, al diablo con todos, ¿no? Casualmente en todos los lugares donde se expandieron, donde se expulsaron a los jesuitas, ahí fue donde hubo las revoluciones, las independencias. Esos reyes no sobrevivieron. En los demás, esos reyes sobrevivieron. Se fueron a Prusia, muchos de ellos a ser refugiados. ¿Y qué hicieron los jesuitas? Le pagaron al rey, a los señores de Prusia, con la educación prusiana militar, y les fortalecieron la milicia y cambiaron. Y es la base de la educación mundial, de salón de clase, pizarrón, autoridad y pelo cortito y uniformes y bla, bla, bla. Es la base de la educación que todo mundo actualmente utiliza, no importa qué tan de izquierda sean de luchones o qué tan de derecha fascistas sean. Todos hacen lo mismo, todos son brazos del mismo monstruo. Se los está chingando el mismo demonio a los dos bandos. En fin, 1773, Clemente XIV suprimió la orden jesuita. Ojo con la fecha, 1773. Suprime la orden jesuita y utiliza la bula Dominus ac Redemptor. Pácatela, se acabó.
Vienen acciones ahorita de respuesta. ¿Quién será la orden jesuita? Es un brazo político de Venecia. En su momento Venecia tenía a los templarios, que después ya no los pudieron utilizar. Eventualmente también la Iglesia Católica los clausuró. 3 años después crearon al Consejo de los Dieci, que muy probablemente siga operando. Yo soy de los que dice que sigue operando hoy en día, han dejado evidencias por ahí, está bueno, harina de otro costal, tema aparte. El caso es que para 1773, otra vez 3 años después de que le quitan una herramienta a Venecia, ahora a la orden jesuita, los jesuitas establecen la Orden Illuminati de Baviera, de la mano de Adam Weishaupt, que era un hijo de un judío converso del catolicismo que se había metido a la orden jesuita. También fue un jesuita, operador de la nobleza negra veneciana desde hace mucho tiempo. En 1789 comienza la Revolución Francesa. Las repúblicas monárquicas pro-Vaticano se ven tambaleadas por la mano veneciana. 1798, un títere de todos, desde su creación. Yo manejo el tema de que Napoleón Bonaparte viene de los linajes Remolino y la familia vieja de Europa, los Remolino y los franceses, estos merovingios. Es un linaje hecho y tuvieron 4 hijos, nada más 2 se dieron. Y fue evidentemente el más cabrón, no era tan enano como la gente dice que era promedio, de hecho, más arriba del promedio de altura. Se ha satanizado muchísimo este personaje, no lo han estudiado los investigadores que andan por ahí. El caso es que Napoleón toma la isla de Malta, que es el banco de los templarios. Para este momento es una herramienta de la Iglesia Católica, ahora los templarios, y les quita las finanzas. 1809 Napoleón secuestra al Papa Pío VII, y esto también es lo que también genera mucho parte, y aparte la toma de España, toma España este cabrón un año antes, y luego al año siguiente le toma el Papa. Pues acá se encabronaron los mexicanos, que eran 100% súper a favor de la ¿cómo le llaman? La madre patria, que era España, de la que se desprenden y fundan esto, y del Papa, que eran 100% católicos, infinitamente católicos. Entonces se encabronaron. Entonces no reconocían el gobierno del virrey, que era un vato que gobernaba como rey en Milán para Napoleón, que era su hermano José Bonaparte, el otro que sí se dio vivo. Pero fue manipulado por los jesuitas estos. Los templarios hicieron este linaje con la intención de separarse de los jesuitas, liberarse de la mano de Venecia. Y no pudieron. Venecia terminó jodiéndose a ambos. Pero bueno. 1813, Napoleón se entrevista con el Papa Pío VII. Y para 1814, el Papa Pío restaura a la Compañía de Jesús, los jesuitas, en el Congreso de Viena, que se celebra en 1814. También aprueba todas y cada una de las propuestas de Venecia. Y ahí Venecia toma el control de Europa, y eso tiene que ver con la unificación de Alemania. Pues Nimsa está detrás de todo esto en la unificación de Alemania. Son prusianos que están manejando tecnología Veda, futurista. Es una civilización que se separó de la humanidad. No se fueron al espacio exterior. Ahí andan, pero no están con nosotros. Están en otro sitio, en otro nivel, en otras tierras. En fin, civilización que se separó con tecnología, y no que se hayan ido, una civilización, un grupo que se separó, y ahí mueve los hilos desde muy allá. Pero bueno, Nimsa está detrás de todo esto, detrás de la independencia. Antes de 1830, Nimsa ya operaba. De hecho, Opininos de Nimsa operan desde 1790, ya claramente. Bueno, todo esto es acciones que hacen los venecianos sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está destruida, y no puede congelar, le congela las cuentas a los venecianos, pum. Pero después los venecianos, ¿qué hacen? Ponen a los judíos de prestanombres. Desde entonces los judíos son prestanombres de las mismas familias que hoy en día siguen ahí tras bambalinas. Por eso digo yo que el mandamás se llama Stefano Máximo y vive ahí en el castillo de Rocaseca. Y su trabajo, eso se ve de qué vivo el hijo de la chingada. El mandamás del mundo tiene trabajo, fotógrafo de modelos en Milán. Es su trabajo. Hijo de la chingada ese. Y todos esos, pues, príncipes de los estados papales son la nobleza negra veneciana. Ahí están detrás de todas esas, detrás de Palantir,
detrás de BlackRock, detrás de todas esas empresas enormes. Si no conocen a Palantir, váyanse al espejo y dense unas bofetadas guajoloteras de ida y vuelta. Un par de bofetadas de ida y vuelta y ya luego regresan. Y busquen qué es Palantir. Si no conocen a Peter Thiel, tache. Ahora bien, acciones, lo único que puede hacer la Iglesia Católica es bla, 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 bla y tirar mierda. La Iglesia Católica se pone a hacer propaganda por escrito. Los que no querían que la gente leyera, ahora no les queda más recursos que utilizar la imprenta para hacer propaganda. ¿Cómo pasan las cosas? Contraataque de Roma ante el Vaticano, propaganda antijudía. Y ahí les va, porque todos ustedes conocen ¿cómo se llama? Lo tengo acá. Los protocolos de los sabios de Sion, y ya dicen, no, yo soy bien chingón porque conozco los protocolos de los sabios de Sion. Váyanse y dense otras pinches cachetadas guajoloteras porque ahorita los vamos a educar para que sepan lo que es realmente propaganda y lo que es mierda sionista. Ahí les va. 1797 se suelta el, perdón por mi francés, Memorie pour servir la historie du Jacobisme de Agustín Burruel. 1798, Los secretos de los ancianos de Bourg-Fontaine, anónimo, aquí está el origen. 1798, nada de 1902, ñacas, más de 100 años. 1862, Historische Politische Blätter, revista católica de Múnich. 1800 se publica este anónimo en esta revista católica de Múnich. Se publica Diálogos entre Montesquieu y Maquiavelo como anónimo en 1865. Para el 68, el libro El Biarritz, con el capítulo En el cementerio judío de Praga, de John Radcliffe. ¿Y qué es esto? Pues es un seudónimo para Hermann Gottsched. Investigadores que andan por ahí, que luego van a decir más tonterías, pero bueno. 1872 se publica en San Petersburgo el capítulo En el cementerio judío de Praga, en forma de folleto. En 1876 aparece un folleto parecido en Moscú con el título En el cementerio judío de la Praga checa. 1880 se publica una segunda edición de este mismo folleto y aparecen otros dos folletos parecidos en Odessa y en Praga. Un año después, 1881, se publica el relato de Biarritz en Francia en el número de julio de la revista Le Contemporain. Tengo el número, no tengo el número. 1887, Theodor Fritsch lo publica en su Catecismo para agitadores antisemitas de la Rusia Juvier, perdón. En 1891 el mismo relato se publica traducido al ruso en el libro de Odessa, en el diario de Odessa, perdón. Híjola, Novorossiysk. Aquí hay muchas S y muchas Y. Telegraph. Es una revista. Eso es información antijudía porque no le pueden congelar las cuentas a los judíos el Vaticano, porque el Vaticano maneja los códigos de comercio internacionales católicos, no los códigos de comercio internacionales judíos. A los venecianos sí les puede quitar su dinero si no quieren la excomunión. A los otros les vale verga porque no han hecho comunión, no les pueden quitar nada. Entonces ahora son los prestanombres de estos y pues lo único que les queda es no hagan negocios con Venecia porque miren, sus banqueros son esto. Unos cara de sartén, unos cara de moco, uno tiene cara de cerote. Es lo único que puede hacer la Iglesia Católica, hablar mal de esos banqueros. 43 minutos y qué hueva. Bueno, el Biarritz se publica en el periódico austríaco La Deutsche Soziale Blatter de 1893. 1896, el mismo relato formaba parte del libro de Beaumont, Les Juifs et nos contemporains. Híjole, mi francés es maravilloso. En 1901 se publica en Praga una parte del discurso con el título Discurso de un rabino acerca de los goys, en paréntesis, goyim. Y el último, ¿no? La cereza en el pastel, la que todo el mundo dice, los protocolos de los sabios de Sion se publican en 1902. Es lo único que pueden hacer, desinformación, nada más. Y es lo único que ahorita siguen los mismos prestanombres en control de las mismas fortunas. Cuando ustedes oigan a George Soros, y bueno, la familia Soros, ya no queda, usted se voy a eso, es historia. A los Soros,
que no eran otra cosa más que los dineros Rothschild. Los Rothschild ya no son tan prestanombres, no tienen tanto dinero, a pesar de que sus nombres vengan ahí, sus fortunas están metidos en unos fideicomisos ciegos. ¿Qué significa eso? Que no se sabe quién es el mero mero, el dueño del fideicomiso, quién administra el fideicomiso. Ellos son los benefactores y tienen a un beneficiario. Sus fortunas no son de ellos. Tienen la vida solucionada, tienen mesada, pueden gastar cierta cantidad de dinero y no les dan $20,000. O sea, tienen cantidad de dinero para gastar, de lo cual han invertido, han generado, han sacado y han generado algo. Pues no tienen dinero, y cada vez que les encuentran dinero son auditados por la propia nobleza negra veneciana y la compañía les tumba varo. A ver, cabrón, ya tienen aquí dinerito, a ver, vénganse para acá, cáiganse para acá. Ustedes no pueden, les tumban el dinero, se lo han tumbado una y otra vez a esas familias que todo el mundo dice, oh, los Illuminati, los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont. No, los DuPont son importantes, pero también ellos los tienen bien ejecutados a los DuPont. Así que los DuPont no están detrás de nada, a pesar de que sí figuran como operadores, y vienen operadores importantísimos en la pólvora. Pero bueno. Esto es los judíos actuales. Los judíos actuales no mandan, no son realmente gente para tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta a sus dueños. Hay que negociar con el dueño, no con los judíos. A ver, si ustedes tienen un problema en McDonald's, esto lo escuché de KRS, un rapero bien trompudo, negro, de los 70, bien pasado de lanza. Si ustedes tienen un problema en McDonald's, para empezar, no andan yendo a McDonald's, ya tienen un problema si van a McDonald's, pero él como utilizó esa analogía, yo también se la estoy repitiendo. Vamos a cambiar. Si ustedes van a una tienda de hamburguesas, a una franquicia de hamburguesas, vamos a utilizar otra de esas mierdas, Jack in the Box, vamos a decir que van a Jack in the Box, y tienen un problema con sus papas y con su hamburguesa y están encabronados y quieren solución. ¿Qué hace el cliente? Normalmente va con al que vio a la cara, que es el cajero. Y el cajero es cajero, él no es ni gerente de la cocina ni gerente de cajas, es cajero, es un empleado, él no es dueño ni nada. Entonces, si tú tienes un problema con tu producto y vas al cajero, el cajero no te puede solucionar, tienes que hablar con el gerente de las cajas en todo caso, si quieres solución financiera a tu problema. Si lo que quieres es solución no financiera, pero solución alimenticia y que te hagan mejor tus papas o que te hagan bien tu comida o que no salga podrida, entonces no ocupas al gerente de la caja, vas a necesitar al gerente de cocina. Porque si hablas con el cocinero ¿qué? El cocinero para empezar ni van a hablar con él porque está ahí atrás en la cocina. Pero si logran hablar con el gerente de la cocina, el gerente de la cocina tiene la capacidad de decirle al cocinero, hazle otra hamburguesa, hazla bien, no la chingues, y que te den bien tu producto. Pero él no puede hablar con el cajero ni decirle nada porque es gerente de cocina. Quien puede hablar con el cajero y decirle, oye, no la chingues, devuelve el dinero a este vato, es el gerente de cajas. Pero si tú tienes un problema con tu hamburguesa, no es con esos dos gerentes con quien tienes que ir. Existe otra gerencia más importante, que también la debes de ignorar, que es el gerente de la tienda. El gerente de la tienda puede decirle al cocinero, porque puede pasar por encima del gerente de la cocina y decirle al cocinero, hazle una carne nueva, una hamburguesa nueva, y tú, cajero, dale su dinero. Puede pasar por encima del gerente de caja y puede pasar por encima del gerente de la cocina, el gerente de la tienda, el gerente general. Pero si tú tienes un problema con tu hamburguesa, debes de ignorar las gerencias y tienes que ir con el dueño de la franquicia o la gerencia. Tú decides, tengo un problema, señor presidente, ¿me puede solucionar, señor presidente? No, tienes que ir con los de arriba. El presidente es el gerente de la tienda. Si tú tienes un problema, voy a la corte, solucione mi problema, es el gerente de cajas. La corte no puede, voy a la Suprema Corte, vamos al gerente de la cocina, Suprema Corte de Justicia, no, vamos con el presidente, quiero solución en la chingada en este país, presidente, solucióneme. No, ve con el dueño de México. El dueño de México tiene soluciones para ti, no el dueño de la franquicia, no el dueño no el gerente de la tienda. ¿Presidencia qué? Coca-Cola tiene presidente, Estados Unidos tiene presidente. La palabra presidente es un tema corporativo. No vayan ustedes con los gerentes, no tienen por qué, vayan con los big boys. Por eso yo me metí al Vaticano. Por eso toqué puertas, fui a Londres, generé ese pinche puto caos del cual casi no salgo vivo. Por eso me meto con esos big boys, yo no ando con pendejadas. Yo no viajo con pasaportes, me vale. El batallo sí, pero me vale. Yo viajo bajo mis propios términos en el mundo mío, donde yo tengo la relación directa con el creador, donde no necesito intermediarios. En fin. Buenos días, buenas noches, se extendió esto, qué diablos. 50 minutos, qué bárbaro. Bye bye, buenas noches, buenos días.
Lo que no tenía que hacer nada a estas horas de la noche y no les di los efectos especiales, chingada madre, voy a tener que hacer nada más un espacio para esos efectos especiales que dije que iban a desaprobar. Con permiso. Salud, buenos días, buenas noches.